Bienvenidos a este capítulo adicional de reglajes de un coche de radio control de escala 1.8 y todoterreno. Bien, en este capítulo lo que vamos a hacer realmente es comparar tres ruedas de la misma marca, luego veremos qué ruedas son. Y bueno, para poder comparar las ruedas, lo primero que tenemos que ver es cuáles son las características del circuito donde vamos a entrenar o donde vamos a correr. En este caso este es el circuito donde yo corro, esta es una imagen de cortesía de Google Maps. Bueno, más o menos ahí veis, más o menos un poco la trazada ideal, con las distancias. Es un circuito de unos 250 metros. Y bueno, lo primero que tenemos que hacer es ver las características del circuito e intentar elegir las ruedas que más se adapten a ese circuito. Entonces, bueno, lo vamos a ver poco a poco. Bueno, entonces vamos a ver un poquito cómo es el circuito lo primero. Empezamos por la parte de la derecha, esa línea azul. El código de colores es: azul es acelerador fuerte, amarillo es dejar el coche en efecto vela, verde acelerador leve y rojo es frenar, ¿vale? Algunas líneas discontinuas que he podido pintar son partes del circuito donde se hace con el coche en el aire, saltando. Hay alguna parte que se me ha olvidado poner la punteada, pero bueno, para que os hagáis una idea nos sirve. Entonces, empezando a la derecha del todo, esa larga línea azul es la recta de meta. Ahí aceleramos fuerte, nos abrimos para coger el vértice. En amarillo tenemos una zona en la que dejamos el coche sin aceleración para intentar trazar la curva lo más cerrado posible. Aceleramos un poquito hasta llegar al salto 1, frenamos ligeramente para no irnos muy largos, hacemos la curva del salto. Otra vez aceleramos pero no muy fuerte porque no hay mucha adherencia. Dejamos el coche en efecto vela para hacer la siguiente curva. Nos abrimos con ligera aceleración para acelerar un poquito más fuerte. Saltamos el resalte 1, llegamos al vértice de la curva. Tenemos que frenar un poquito para acelerar leve porque tampoco tenemos mucho agarre. Llegamos al resalte 2. Hay que coger bien la diagonal para saltar y caer prácticamente al final de la siguiente curva. Dejamos un poquito el coche en efecto vela o con una ligera aceleración para empezar la zona de césped. Aceleramos un poquito hasta llegar a la meseta. En la meseta tenemos que frenar fuerte. Hacemos la 180 grados abriéndonos un poquito. Aceleramos leve para coger un poquito de tracción. Cuando ya estamos en la parte más recta aceleramos más fuerte hasta llegar al vértice de entrada al primer salto principal. El vértice lo hacemos ya con el coche en efecto vela. Aceleramos controlando porque queremos caer, es un salto doble y queremos caer en el medio, ¿vale? En general es más rápido caer en el medio y seguir traccionando que caer en el final del salto, que tiene muy poquita superficie de aterrizaje y entonces nos bota el coche y perdemos mucho el coche. Podemos elegir entre hacerlo largo y a ver si tenemos suerte y caemos donde queremos, o es mucho más fácil hacerlo entre medias y salir con tracción. Cuando salimos de este salto llegamos a una curva que tenemos que frenar fuerte antes de afrontar el segundo salto principal, que viene ahí como salto 3. Ese salto 3 tenemos que traccionar fuerte, tiramos el salto largo, caemos, aceleramos muy fuerte, una zona de mucha velocidad, llegamos al vértice de la curva, la dejamos en efecto vela y luego una vez que damos la curva aceleramos muy fuerte, otra parte, esas son las dos partes más rápidas del circuito, llegamos al resalte 3. Hay un ligero resalte para caer al vértice de la curva, hay que coger bien ese resalte para ir directamente al vértice, la zona si no es muy complicada. Aceleramos ligeramente hasta la última curva y en efecto sin aceleración ya llegamos otra vez a la recta principal. Bueno, analizando un poquito la zona del circuito, tenemos las zonas punteadas en rojo son zonas de muy poco agarre, las que están en amarillo son zonas de bajo agarre y las que están azuladas son zonas de alto agarre. Y luego también hemos intentado pintar en negro las zonas donde más baches o huecos hay del circuito y hay que intentar evitar. Con lo cual, de la trazada ideal que hablábamos antes, pues las complicaciones que tenemos es, según afrontamos la línea de meta, no podemos cerrarnos todo lo que quisiéramos en ese vértice porque no hay adherencia y además está bastante bacheado, con lo cual tenemos que irnos un poquito largos. Corregimos la dirección para llegar al salto 1, el salto 1 lo hacemos muy muy cerrado, intentamos que haya la zona en la que volvemos a tener el salto que no está roto. Aceleramos para llegar a la curva que hay antes del primer resalte. Esa curva también tiene muy baja adherencia y aunque intentemos cerrarnos se nos va a tender a abrir el coche. El resalte 1 lo hacemos en tracción, pero no podemos acelerar tan fuerte como quisiéramos porque la siguiente curva tampoco tiene nada de agarre, con lo cual tenemos que llegar con el coche bien colocado, dar la curva con una ligera frenada o dejando el coche sin aceleración pero jugando mucho con la dirección. Empezamos esa aceleración buscando tracción, el coche nos va a patinar, con lo cual tenemos que controlar volantear. Llegamos al segundo resalte, ese sí que lo hacemos fuerte para caer al vértice. Seguimos encarando hacia la meseta frenamos un poquito. La salida de la meseta en esa zona punteada amarilla tampoco hay mucha adherencia.
pero podemos acelerar fuerte una vez que la pasemos hasta llegar al vértice. El vértice de la siguiente curva tampoco tiene mucha adherencia, con lo cual nos vamos a ir largos. Afrontamos el primer salto principal, que pone salto 2, en dos partes, aceleramos, llegamos a la curva final de la izquierda del circuito. Ahí tenemos también poca adherencia en la curva y en la salida, pero tenemos que hacerla encarando muy bien el coche a la salida para poder coger velocidad y hacer bien el salto 3. Lo hacemos muy largo y en vez de poder abrirnos y coger todo el vértice de la curva, pues tenemos que hacer esa figura, porque ahí ves toda la zona bacheada y además poca adherencia. Es difícil de trazar esa curva. Aceleramos fuerte hasta resalte 3, te pegamos una frenada fuerte pero muy corta para caer en la zona del resalte 4 y ya volvemos a encarar la recta de meta. Bueno, todo esto que hemos visto os lo quiero poner aquí un poquito, es un vídeo a cámara rápida con algún detalle, es ese circuito en cuestión. Y bueno, simplemente para que veáis un poco de lo que estamos hablando, qué forma tiene un poquito y las características que antes hemos visto sobre las imágenes aéreas, pues verlas ahora mismo en la parte real del circuito. Siento que no salga entero, es muy difícil grabarlo entero con un solo plano. Entonces bueno, ahí tenemos la recta principal, ese es el primer salto que tenemos que coger buscando mucho el vértice, perdemos un poquito de adherencia, hay que dar esa siguiente curva intentando buscar el vértice, nos vamos a abrir porque no hay adherencia, llegamos al final. Abrimos buscando tracción, vamos a intentar coger esa velocidad suficiente para hacer el salto largo. Vamos a la zona de césped, ahí hay una horquilla, nos dirigimos al primer salto en dos partes, luego el salto largo y ya volvemos a la zona de vuelta hacia la recta de meta que tiene el resalto y la curva entre medias. Y bueno, como veis, por mucho que nos intentamos meter el coche en esa primera curva, en la zona más interior, se nos abre. Aquí tenemos un problema de pérdida de tracción. Esta curva hay que intentar cerrarse mucho, aunque luego se nos abre porque también tenemos un poquito de falta de tracción. El resalte hay que calcularlo muy bien para caer al vértice de la siguiente. Aquí es donde menos tracción tenemos que acelerar muy dulce, si no se nos va de trompo. Coger la velocidad suficiente para hacer ese resalte. Aquí, por ejemplo, ha quedado un poquito corto. Entramos en la zona de césped, delicado, que esta zona tiene muchísimo agarre si no volcamos lateral. Hacemos la meseta cerrándola bien. Nos dirigimos ya hacia la salida para afrontar una curva antes del primer salto en dos partes y otra vez el salto largo y seguimos. Pero bueno, simplemente quería que vierais un poquito la forma que tiene el circuito. Estas son las pruebas donde vamos a comparar esas tres ruedas. Esta concretamente es la primera rueda que vamos a ver, la Sweet Shot de Pro Circuit. Y bueno, pues nada, os dejo un poquito con el vídeo para que veáis las características del circuito un poquito por encima, para que os hagáis una idea y ya analizamos cómo han sido las ruedas y al final cuál es la que consideramos que se ha comportado mejor, en función de, siempre ya digo, en función de las características del circuito en el que estamos corriendo. Un circuito que está muy duro y que tiene muy poquita adherencia, con una capa muy pequeña de polvo. Como veis, tiene un poquito de vegetación, tiene unas zonas bastante rotas en algunos sitios que lo hacen un poco conflictivo y que tengas que buscar casi la zona más limpia más que la trazada ideal. Y bueno, pues ahí más o menos yo creo que os hacéis una idea y ahora vamos a comparar qué resultados hemos obtenido con cada uno de los modelos de las ruedas, teniendo en cuenta la configuración y el diseño de la rueda conforme al circuito en el que estamos pilotando. Así que nada, vamos a ver qué es lo que hemos obtenido. Los tres modelos de rueda que vamos a ver son de la marca Pro Circuit. Todos son el acabado soft, el acabado blando, dentro de una gama de duro, medio, blando, super blando. Estas son las blandas. Y bueno, la primera que vamos a probar es esta Sweet Shot. Y bueno, vamos a ver un poquito cómo es la rueda. Si os dais cuenta, es una rueda que tiene unas palas grandes centrales, están alternadas. Y luego tiene unas filas de 3 tacos con un poquito de diseño horizontal y vertical de rotura de taco y taco flanqueado en el borde. Y bueno, esta rueda, según la tabla que tiene Pro Circuit, que luego la veremos al final, es una rueda que está pensada para terrenos arenosos, arcilla, arena, es decir, que tenga superficie donde entrar ese dibujo de la rueda y conseguir esa tracción. El segundo modelo que vamos a ver es la Hot Dice. Esta rueda es bastante más típica, es una rueda multitaco, multipunto, relativamente pequeños y bueno, no tiene mucho que comentar. El taco del flanco también es un taco cortado y bueno, es la más típica yo creo de los tres que vamos a ver, una rueda multitaco, de taco relativamente poco profundo. Y la tercera es este modelo, Roadrunner. Esta también es una multitaco, pero tiene los tacos un poquito más grandes, más espaciados. Y ya vemos un poco más tecnología de diseño del taco, con tacos que tienen un dibujo en diagonal, unos tacos que tienen dibujo en horizontal.
El taco final también es cortado y vemos una última fila de taco simple en los dos bordes de la rueda. Bueno, esta es una rueda un poquito más, con un poco más de diseño de dibujo, pero bueno, tres modelos de rueda. Bueno, aquí os traigo el cuadro de las ruedas de ProCircuit. Lo he tocado un poquito para que sea más fácil de ver rápidamente. Entonces, bueno, de izquierda a derecha vemos que la Sweet Shot está pensada para terrenos arcillosos, terrenos con arena y que tenga mucho polvo desprendible. O incluso cuando tenemos la trazada visible pero que tiene polvo. Entonces ahí vemos como de 3 hasta el 1, incluso en negro están las zonas en las que no funciona bien. El uso que está diseñado para esta rueda por ProCircuit. Es decir, es para esos terrenos arenosos o con polvo y según se va dejando la línea de la trazada visible, pues va empeorando. La siguiente rueda es la Hot Dice y la Hot Dice vemos que no funciona bien en arena, funciona regular en la parte de trazada con polvo, pero cuando ya llegamos a la zona de grip, pues se mueve más o menos bien en terrenos donde el grip está entre medio y alto, también dependiendo un poco si es más bacheado o menos bacheado. Pero bueno, ahí vemos que la Hot Dice, su terreno ya es que se vea la línea visible y que sea sin mucho polvo y evidentemente sin arena. Y por último la Roadrunner, que está pensada ya para terrenos donde hay grip, donde ya se ve la línea visible, la trazada y para terrenos pues eso, un poquito más con grip, un poquito más de adherencia. Pero bueno, os dejo el cuadro aquí que lo veáis tranquilamente. Digamos que a simple vista y por los colores que hemos puesto, pues la Sweet Shot para arena, Hot Dice baja adherencia y Roadrunner un poquito más de adherencia. Aquí tenemos los resultados. Son 3 tandas consecutivas, mismo circuito, misma hora, mismas características, para que las tres pruebas puedan ser comparables. Tenemos en morado la Sweet Shot, en verde la Hot Dice y en rojo la Roadrunner. Los parámetros que hemos puesto en la tabla son la vuelta rápida, la vuelta media. Luego hemos hecho un pequeño cálculo estadístico para ver cuál sería la vuelta lenta promediada y la vuelta rápida promediada. Si a alguien le interesa este cálculo, que me lo deje en comentarios y le explico cómo se hace. Hemos restado esos 2 tiempos de vueltas promediadas para sacar la variabilidad y hemos cogido las 10 mejores vueltas y hemos visto ese tiempo total en dar esas 10 vueltas. Entonces, bueno, los resultados los estáis viendo en pantalla. La mejor rueda claramente es la Roadrunner, la roja. Tiene la vuelta media, la vuelta rápida, las mejores y el mejor tiempo de 10 vueltas. Además tiene la menor variabilidad, con lo cual es la mejor rueda. Por otro lado, como vemos, la Hot Dice y la Sweet Shot no son muy diferentes en este circuito. Sí que es un poquito más rápida la Hot Dice, pero sin embargo, cuando vemos la variabilidad y vemos el tiempo total de las 10 mejores vueltas, pues bueno, ahí tenemos que la gana la Sweet Shot. Y bueno, vamos a intentar analizar un poquito por qué se dan estos resultados. Dadas las características del circuito, es un circuito de poco agarre, la mejor rueda debería haber sido la Hot Dice. Es la rueda que en teoría funcionaba para circuitos con la trazada limpia y con poco agarre. Sin embargo, la Roadrunner pues ha sido mucho mejor. ¿Por qué es esto? ¿Cuál es la característica que hace que cada una de estas ruedas dé estos resultados? Bueno, la más fácil de analizar es la Sweet Shot. La Sweet Shot es una rueda que hemos visto que tenía unas palas centrales muy grandes, los tacos más grandes, y estaba pensada para circuito arenoso, con polvo desprendible, para poder meter la pala bien en esa arena o esa grava y sacar tracción de ella. Este circuito no la tiene y claro, no es una rueda para este circuito y en general ya vemos que es la peor. La Hot Dice, sin embargo, sí que era una rueda para una trazada limpia, con poco agarre, con un poquito de polvo, y sin embargo no se ha comportado tan bien como la Roadrunner, y el problema que hay es que las faltas de tracción que tenía el circuito, la Roadrunner las disipa un poquito mejor porque se controla mejor el deslizamiento. Realmente sí que podría tener un poquito más de agarre la Hot Dice y un poquito menos, consecuentemente, la Roadrunner, pero era más fácil de controlar el deslizamiento con la Roadrunner, con lo cual al final, entrando en las curvas que tienen poco agarre, deslizando pero controlando el coche, era más fácil sacar un buen tiempo por vuelta que intentando la trazada pura con adherencia, con agarre, con la Hot Dice. De hecho, cuando perdíamos tracción con la Hot Dice,
pues se nos tendía un poquito al trompo, teníamos que contravolantear y en general se perdía más tiempo que con la Roadrunner. La Roadrunner funcionaba muy bien para el deslizamiento. Y bueno, con esto un poco es el resumen de estas tres ruedas en un circuito determinado. Y simplemente el objetivo de este vídeo es pues establecer un poquito la dinámica de cómo analizar compuestos a la hora de entrenar o a la hora de competir. Es decir, lo primero es analizar el circuito que tenemos, ver cómo es, qué características tiene el pavimento, cómo son las curvas, incluso se puede ver también cómo son, si es muy liso o muy bacheado, incluso los saltos. Y después analizar lo que dice el fabricante de las ruedas, rodar un poquito en el circuito y ver nuestras sensaciones, si tenemos falta de adherencias y cuáles son los problemas que vemos. Seleccionar unos modelos de rueda que creamos que se pueden adaptar al circuito, o incluso yo aquí he cogido uno de ellos que la Sweet Shot no era para este circuito, y luego hay que probar, porque no siempre el que en teoría es el mejor para el circuito pues no da las mejores prestaciones y el mejor tiempo por vuelta. Ya veis que en teoría sobre el papel la Hot Dice debería haber superado a las otras dos y sin embargo el resultado no ha sido así. Os he puesto solamente una comparativa, tengo más exactamente estas tres ruedas y el patrón es muy parecido. Siempre la mejor es la Roadrunner pese a la baja adherencia del circuito. Y nada más, espero que os haya gustado, os haya servido este vídeo y nada, muchas gracias.